Futuro colega, muy buenos días. Soy Diego Sampietro, profesor asociado y encargado de la cátedra de fitoquímica. Hoy les voy a dictar la clase correspondiente a terpenoides. Los contenidos de esta clase corresponden a la unidad temática 9 del programa de fitoquímica. Los terpenos están construidos en unidades isopreno. La unidad isopreno es esta que ven aquí en pantalla, es un esqueleto isopentano, o sea, tiene 5 átomos de carbono y 2 dobles enlaces. Frecuentemente se reconocen total o parcialmente la presencia de estas unidades isopreno cuando ustedes ven la estructura de la molécula terpénica, e incluso hasta pueden identificar en qué tipo de terpeno es, contando el número de unidades isopreno que forman la molécula. Las unidades isopreno se liberan de las moléculas terpénicas cuando éstas se someten al calor. De esa manera es que se descubrió que los terpenos estaban formados por unidades isopreno. La palabra terpeno procede del alemán Terpentin, que es el nombre que se le da a la trementina. La trementina es un fluido oleoso que se obtiene por arrastre con vapor de la resina de las coníferas y se utiliza como disolvente de las pinturas. Es lo que usualmente se denomina el agua ras. De allí es que se aislaron por primera vez los terpenos. Son lípidos, como tales son muy hidrofóbicos, con baja solubilidad en agua en general y alta en solventes orgánicos como el hexano, el diclorometano e incluso el acetato de etilo en muchos casos. Son lípidos insaponificables. Esto significa que si ustedes quieren elaborar jabón con terpenos no se puede. Recordarán que los lípidos saponificables, por ejemplo los triglicéridos, que son el glicerol con ácidos grasos, cuando los someten a altas temperaturas y en presencia de una base fuerte, los triglicéridos se hidrolizan liberando la glicerina líquida y el jabón, que son sales de ácidos grasos. El jabón que ustedes usualmente usan se obtiene por saponificación. Se conocen más de 25.000 terpenos con una gran variedad estructural. Las moléculas formadas por unidades isopreno reciben el nombre de terpenos en tanto están constituidas por las unidades hidrocarbonadas isopreno. Sin embargo, cuando se adicionan a la estructura a las unidades isopreno otros grupos funcionales o sufren una serie de transformaciones o modificaciones sobre la base hidrocarbonada, en general ya se denominan terpenoides. O sea, sería como decir que no son verdaderos terpenos, sino que son terpenoides. Falsos terpenos sería literal, etimológicamente el sentido de esa palabra. El asunto es que en esta clase en general vamos a hablar de terpenos y terpenoides. En muchas fuentes van a ver que se los usa indistintamente a los dos términos, pero lo realmente correcto sería expresarnos diferenciando qué es terpenos y qué es terpenoides. Los terpenos se clasifican en base al número de unidades isopreno que los conforman. Entonces así tenemos los hemiterpenos, contienen una unidad isopreno, o sea que están formados por 5 átomos de carbono. Los monoterpenos contienen 2 unidades isopreno, los equiterpenos contienen 3, los diterpenos contienen 4, los triterpenos contienen 6, los tetraterpenos contienen 8, y los politerpenos son aquellos que contienen más de 10 unidades isopreno. También hay moléculas que se denominan meroterpenos, que es cuando el metabolito secundario que se trate tiene origen parcial en la vía del mevalonato, caso por ejemplo la citoquinina, muchos fenilpropanoides que contienen cadenas laterales isoprenoides. Los terpenoides pueden actuar como metabolitos secundarios o como metabolitos primarios. Los que tienen roles primarios podemos señalar
los que son reguladores de crecimiento, como el ácido abscísico, que es un sesquiterpenoide, los ácidos giberélicos, que son diterpenoides, los brasinoesteroides, que son triterpenoides. También se pueden señalar las citoquininas. Estas sustancias las van a ver en detalle, como son las fitohormonas, las van a ver en detalle en la clase del profesor Soberón. Pueden actuar como componente de membrana, es el caso de los esteroles, son triterpenos. O pueden actuar en el transporte de azúcares, caso de los dolicoles. Los dolicoles están incrustados en las membranas, son politerpenos que están incrustados en las membranas del retículo endoplásmico y que a ellos se insertan azúcares, oligosacáridos, que los dolicoles tienen un rol de transporte. Lo que hacen es transportar oligosacáridos hacia proteínas para formar glicoproteínas en el retículo durante los procesos de síntesis del retículo endoplásmico. Pueden tener el rol de fotoprotección, caso de los carotenoides. Los carotenoides en el sistema, les he contado que están asociados los complejos antena al sistema los aparatos fotosintéticos. Lo que ocurre es que los carotenoides no solamente conducen o captan energía hacia el pigmento o la clorofila, sino que también los excesos de energía ayudan a disiparlos. Básicamente lo que evitan es que cuando hay una alta intensidad de luz incidente en el sistema, la energía pase al oxígeno y se generen formas reactivas de oxígeno, anión superóxido, aniones hidroxilos y agua oxigenada, que al generarse oxidarían las estructuras del sistema fotosintético y lo destruirían. Hay terpenos que tienen roles como metabolitos secundarios, caso de toxinas como las piretrinas, que son meroterpenos, que son producidas por especies del género Chrysanthemum, y muchos de los que forman parte de resinas y aceites esenciales. Las fitoalexinas, vamos a ver qué es una fitoalexina en la clase de mecanismo de defensa, pero les voy adelantando que las fitoalexinas son moléculas de bajo peso molecular cuya síntesis es inducida por sustancias denominadas elicitores que se producen cuando la planta es atacada por microbios y otros estreses. Hay muchas sequiterpenos que son fitoalexinas y particularmente las solanáceas son productoras de fitoalexinas sequiterpénicas. Solanáceas son la papa, el tomate, el pimiento. Otras moléculas terpénicas son disuasivos alimenticios, por ejemplo muchas lactonas sequiterpénicas en el caso de las que produce Helianthus, que es el género del girasol, asteráceas. Otras tienen rol de atrayente de polinizadores y dispersores por los colores, caso de los carotenoides. Y después también tenemos agentes alelopáticos. Los agentes alelopáticos también lo vamos a ver en mecanismo de defensa. Son sustancias que producidas por una planta, al ser liberadas e incorporadas por plantas vecinas, les produzca a estas últimas un efecto sobre crecimiento y desarrollo, generalmente un efecto deleterio sobre crecimiento y desarrollo. La producción, acumulación, emisión o secreción de terpenoides suele ocurrir en estructuras altamente especializadas, como ser tricomas o pelos glandulares, que suelen ser estas estructuras con cabezas engrosadas que ven en la hoja del tomillo y en la hoja de la menta. En el caso de los tricomas, bueno, como les digo, le acabo de decir, la hoja de tomillo y hoja de menta, por ejemplo, los contiene, son los responsables de la liberación de olor que ustedes sienten cuando rozan esas hojas. También los terpenos pueden acumularse en cavidades secretoras en las hojas, por ejemplo en las hojas del limonero, de los citrus en general, y también en las cáscaras. Por ejemplo, en cáscaras también de limón, mandarino, rocen una cáscara y van a ver que salen aceites esenciales, están usualmente acumulados en glándulas secretoras.
en cavidades, perdón, secretoras. Después también muchas veces están en conductos de resina, por ejemplo en las maderas de los pinos y otras coníferas. Hay también epidermis glandulares que secretan terpenoides volátiles que confieren aromas que atraen polinizadores insectiles. Hay cortezas que son aromáticas por contener muchos terpenoides, por ejemplo la del alcanfor, raíces como el vetiver o cáscara de frutos como la que hemos mencionado de los citrus. La biosíntesis de los terpenos podemos distinguir 4 etapas. La primera es la síntesis del precursor fundamental de toda la vía, que es el isopentenil pirofosfato o isopentenil difosfato. Esta molécula es la verdadera precursora. Hace un rato le he contado que por calentamiento se liberan unidades de isopreno de las moléculas terpénicas, pero el isopreno como tal no actúa, sino que lo hace el IPP. La síntesis del isopentenil pirofosfato puede ocurrir por la vía del ácido mevalónico o que ocurre en citosol, o puede ser a través de la ruta plastídica o de la que se llama del piruvato gliceraldehído fosfato o también denominada metil-eritritol fosfato o ruta MEP. Una vez que se ha sintetizado el precursor, se sintetizan homólogos prenilpirofosfato, que son cadenas lineales de unidades isopreno unidas unas con otras, que se sintetizan por acción de enzimas preniltransferasas. Sintetizados estas cadenas lineales, estas pueden sufrir acción de las terpenosintasas, las cuales van a dar lugar a los diferentes terpenos que por modificaciones enzimáticas posteriores, adición de grupos ceto, epóxido y otros, dan lugar entonces a estructuras que ya no son meramente hidrocarbonadas y por consiguiente son estructuras terpenoides. En la célula, la síntesis de los terpenos ocurren en diferentes compartimentos celulares de acuerdo a qué tipo de terpeno estemos hablando. Así es que tenemos que los sesquiterpenos, los triterpenos y los politerpenos se sintetizan en citosol, mientras que los carotenoides, los monoterpenos y los diterpenos se sintetizan en el plastio. El isopentenil pirofosfato que participa en la síntesis de terpenos en plástido tiene plena fácil translocación para ser utilizado como fuente o precursor para la síntesis de los terpenos que están en citoplasma y viceversa. O sea que es muy dinámica la síntesis de unos terpenos respecto de otros y tienen provisión de fácil en ambos casos de isopentenil pirofosfato. La vía del acetato mevalonato comienza con la condensación de una unidad de acetil-CoA con 2 unidades más de acetil-CoA. Este proceso es catalizado sucesivamente por una enzima tiolasa y por la hidroximetil-glutaryl sintetasa, dando lugar a el hidroximetil-glutaryl-CoA. Esta molécula sufre una reducción, dando lugar al ácido mevalónico por acción de la hidroximetil-glutaryl-CoA reductasa. La hidroximetil-glutaryl-CoA reductasa es una enzima que tiene rol de regulación en la vía de síntesis de los terpenos a través de esta vía. El ácido mevalónico, una vez que ha sido sintetizado, sufre 2 fosforilaciones sucesivas, dando lugar a el mevalónico pirofosfato, que va a ser decarboxilado por acción de la mevalónico pirofosfato decarboxilasa, liberándose entonces el isopentenil pirofosfato. La vía alternativa, que sería la plastídica,
Se descubrió porque cuando ustedes se hacían experimentos que se le daban, en donde se proveía a las células glucosa fosfato marcada con carbono 13, lo que se veía es que el producto final, el isopentenilpirofosfato producido, no presentaban todas sus moléculas en un solo patrón de marcación, sino que había varios patrones presentes. Había dos. Uno que vemos en carbono, con carbono 1 marcado y carbono 5 procede de la vía plastídica, mientras que el otro con carbono 2, carbono 4 y carbono 5 marcados proceden de la vía del acetato mevalonato. En la vía plastídica, el piruvato es condensado con la tiamina pirofosfato, la hidroxietil tiamina pirofosfato es condensada con gliceraldehído 3-fosfato, se genera un intermediario que sufre reordenamientos y reducción, dando lugar al metileritritol fosfato, el cual sirve de intermediario para la síntesis del isopentenil pirofosfato. Una vez que se ha sintetizado el isopentenil pirofosfato, este necesita sufrir isomerización, convertirse en dimetilalil pirofosfato. Ambos son necesarios para que tanto el isopentenil pirofosfato como el dimetilalil pirofosfato para las reacciones de elongación catalizadas por las enzimas preniltransferasas. Fíjense que el isopentenil pirofosfato difiere del dimetilalil pirofosfato en la ubicación del doble enlace. En este caso, la síntesis, las condensaciones de unidades de isopreno catalizadas por las preniltransferasas sigue lo que se denomina la química de carbocationes. Fíjense que el dimetilalil pirofosfato, en presencia de la enzima preniltransferasa, la enzima tiene un cofactor, un catión bivalente que actúa como cofactor. Lo que hace es, a través de este catión bivalente, ionizar el ion pirofosfato, de tal suerte que se genera un carbocatión de carga deslocalizada contiguo al pirofosfato. Esto en el dimetilalil pirofosfato. Después entonces se le adiciona al dimetilalil pirofosfato que se ha constituido en carbocatión, se le adiciona el isopentenil pirofosfato. Básicamente el carbocatión es muy reactivo y reacciona con el doble enlace del isopentenil pirofosfato generándose un carbocatión terciario. El carbocatión terciario es deprotonado de tal suerte que se genera doble enlace en la nueva unidad isopreno incorporada en la posición que corresponde al dimetilalil pirofosfato. El dimetilalil pirofosfato, cuando está incorporado a una molécula, el grupo S se denomina prenilo. Entonces lo que ocurrió es que se incorporó una unidad prenilo a la cadena que acaba de elongarse. Así se genera el geranil difosfato, que es el precursor común de todos los monoterpenos. Si al geranil difosfato se le une otra unidad isopentenil pirofosfato, esto ocurre por una enzima preniltransferasa diferente a aquella que dio lugar al geranil difosfato. Las enzimas preniltransferasas son específicas de sustrato, por consiguiente, diferentes longitudes de cadena terpénica significa que son diferentes sustratos y cada uno va a ser sintetizado, elongado por una diferente enzima preniltransferasa. Entonces, al geranil difosfato, si se le agrega una unidad isopentenil pirofosfato, se genera el farnesil difosfato, que es el precursor de todos los sesquiterpenos. El farnesil difosfato, si se le agrega otra unidad isopentenil pirofosfato, da lugar al geranil difosfato, que es el precursor de todos los diterpenos.
Fíjense que esta unión que acabo de describir en esta mecánica de carbocationes es lo que se llama la unión de cola-cabeza. Acá ven un perrito que está patas arriba para dar idea de dónde estaría la cabeza y dónde estaría la cola de la molécula. Lamentablemente lo tuve que dar vuelta, pobrecito, parece una cucaracha aplastada, pero digamos es para que tengan noción de dónde corno está la cabeza y dónde está la cola en el marco de la clase. Pero también se pueden unir moléculas de terpeno pirofosfato a través de uniones cola-cola. Ese es el caso de la molécula de farnesildifosfato, puede unirse por acción de una preniltransferasa con otra molécula de farnesildifosfato por unión cola-cola, dando lugar a el escualeno, que es el precursor común de todos los triterpenos. También, en el caso del geranil-geranil-difosfato, puede unirse con otra molécula de geranil-geranil-difosfato por acción de una preniltransferasa en unión cola-cola, generándose el fitoeno, que es el precursor de todos los tetraterpenos. Aquí simplemente esta filmina es para insistir en lo que acabamos de decir. Recuerden quiénes son los precursores de los diferentes grupos de terpenos. Las preniltransferasas puede ser que transfieran el grupo prenilo, la unidad prenilo, incorporan el isopentenilpirofosfato a una cadena prenilada que está siendo elongada, o sea, alguna de estas que acabamos, como lo que acabamos de ver hasta ahora, o puede ser que lo que haga es incorporar un isopentenilpirofosfato a otros metabolitos secundarios, sea por unión a carbono, a oxígeno, a nitrógeno o a azufre, en cuyo caso estaría prenilando una molécula no terpénica. Por ejemplo, hay muchos fenilpropanoides que son prenilados, entonces en ese caso los metabolitos generados son metabolitos de biogénesis mixta. Una vez que se han sintetizado los precursores de los diferentes tipos de terpenos, estos sufren entonces acción de terpenos sintasas. Por ejemplo, en este caso, les he hablado del geranil difosfato, que es el precursor de todos los monoterpenos, que es una molécula de 10 átomos de carbono, está formada por 2 unidades isopreno. O si quieren verlo de otra manera, por 2 prenilos. El geranil difosfato, a partir del geranil difosfato se va las terpenosintasas. Muchas veces lo que van a hacer es, las terpenosintasas muchas veces lo que son ciclasas, es decir, hacen ciclaciones intramoleculares de las moléculas terpénicas. En este caso estamos viendo que nuevamente las terpenosintasas trabajan muy parecido a lo que acabamos de ver para las preniltransferasas, porque también su catálisis se basa en la química de carbocationes. En este caso tenemos los ejemplos de limoneno-sintasa y de pineno-sintasa, que tienen una parte de biosíntesis, la biosíntesis catalizan, que tiene un mecanismo común de ambas enzimas. Y fíjense que el geranil difosfato nuevamente es el pirofosfato es ionizado por acción del catión bivalente, se genera un carbocatión de carga deslocalizada, luego se reconstituye el doble enlace en el extremo de la molécula con pérdida del pirofosfato y o en realidad en otras fuentes lo que dicen es que en realidad el pirofosfato cambia de posición. Pero lo importante es que lo que ocurre es que se genera este intermediario que es catión linalilo, que tiene el doble enlace en el extremo de la molécula. Y es un catión terciario.
El problema es que el enlace está en una posición trans y la ciclación intramolecular que se va a ocurrir a continuación tiene que darse con el doble enlace de la colita isopropílica que se ve en la parte inferior de la molécula. Entonces, lo que va a ocurrir es una rotación. La enzima se va a encargar de provocar una rotación del doble enlace entre carbono 2 y carbono 3 y se va a generar un carbocatión nuevamente. Se va a inducir un carbocatión de nuevo y ese carbocatión va a atacar el doble enlace que está en la colita isopropílica de la molécula. Y así se va a generar el catión alfa-terpinilo, que es otra vez un catión terciario. Este catión terciario puede ser deprotonado, en el caso de limoneno sintasa, generándose limoneno, o puede ser que sea sometido a una nueva ciclación. Básicamente, se genere un carbocatión a partir de en la colita isopropílica, perdón, la colita isopropílica, que se genere un carbocatión y que reaccione con el doble enlace que está en el ciclo hexano del catión alfa-terpinilo. De esa manera se genera el catión pinilo, que se puede ser deprotonado de diferentes maneras, sea para dar lugar al beta-pineno o al alfa-pineno. Es decir, las pinenos sintasa son capaces de generar estereoisómeros y la misma enzima cataliza la reacción de la producción de dos sustancias distintas. Los monoterpenos son metabolitos muy lipofílicos, volátiles. Les dije que eran formados por dos unidades isopreno. Están muy distribuidos en el reino vegetal como constituyentes de aceites esenciales y oleoresinas. Están muy distribuidos y en general están en estructuras, formando parte de estructuras especializadas en las plantas. Los pinenos son los monoterpenos más comunes en la naturaleza y son especialmente producidos por los pinos y los abetos. Están asociados a los conductos resiníferos de pinos y abetos. Los monoterpenos se pueden clasificar como acíclicos, monocíclicos, policíclicos y también como irregulares. La irregularidad está dada en cómo se pega una molécula terpénica respecto de la otra, que en este caso, por ejemplo en los pinenos, tienen un pegado que es lo que se llama de cabeza medio, en vez de ser cola-cola o cola-cabeza. Ya ven que es bastante complicado dónde está la cola, la cabeza, para que además nos sumen que en la síntesis trabaja la cabeza al medio. Bueno, no se preocupen, no es tan complicado. Los monoterpenos, como son volátiles, se los utilizan en perfume, para aromatizar medicamentos, para aromatizar bebidas no alcohólicas, pero también se usan como insecticidas, aditivos alimentarios y en resinas. Son antisépticos contra bacterias resistentes a antibióticos, hongos y levaduras. Tienen efectos sedantes, espasmolíticos, son irritantes de la piel, imagínense el mentol. Ustedes cuando se aplican mentol en la piel, primero hay frescor, después entonces lo que ocurre es que hace aumentar el flujo capilar sanguíneo y termina dando una sensación como de calor. Podemos mencionar varios monoterpenos que tienen usos. Por ejemplo, el geraniol es un saborizante de cigarrillos, está presente en muchos perfumes, en aceites esenciales de rosa y de citronela. El mentol, que está en la menta, tiene efecto refrescante para las mucosas, por eso se usa en caramelo, en chicle, también en productos destinados a aliviar anginas y otros cuadros que afectan a las vías respiratorias. El alcanfor, del árbol alcanforero, también tiene efecto refrescante, se lo utiliza tópicamente en aplicación a la piel, es anestésico local, débil, se usa como repelente de polilla y como antiséptico. Tenemos también alfa-pineno, que es insecticida, que ya les he comentado, y que está presente en la trementina. ¿Para qué la planta usa a los monoterpenos? Bueno, se ha visto que aparentemente tienen un rol regulador del balance hídrico de la planta,
y también proveerían esqueletos hidrocarbonados como reserva para la planta. También se ha visto que participan en defensa vegetal, se han descrito agentes alelopáticos, se han descrito que actúan como disuasivos alimentarios, o sea, generan sabores asquerosos, o olores asquerosos que disuaden de alimentarse de la planta a los herbívoros, y también tienen actividades contra microbios, son actividades antimicrobianas. Tienen otros roles también, por ejemplo, como en atracción, proveen aromas agradables a veces para atracción de polinizadores y sirven también como molécula señal de otros procesos biológicos. Los sequiterpenos es el grupo más abundante de compuestos terpénicos, son frecuentes en aceites esenciales, donde se encuentran en general junto a monoterpenos. Están en los órdenes de plantas de magnoliales, rutales y asterales. En general confieren sabores amargos. Magnoliales, bueno, imaginen la magnolia. En los rutales, imaginen los citrus. Y en las asterales, imaginen, por ejemplo, las asteráceas, que son las compuestas, donde está, por ejemplo, el girasol. Hay en este grupo reguladores de crecimiento, como el ácido abscísico, y hay moléculas sequiterpénicas que actúan como fitoalexinas. Las solanáceas producen muchas fitoalexinas que son de naturaleza sequiterpénica. Podemos mencionar entre los sequiterpenos un grupo muy variado, pero podemos mencionar, por ejemplo, la santonina, que es una sustancia con acción antihelmíntica y antitumoral. Se extrae de Artemisia antihelmíntica, es una asterácea. El compuesto, la santonina, es una lactona sequiterpénica, porque ven que tiene el grupo ciclolactona. Y los lactonas son ésteres cíclicos, para el que no lo sepa, vean la estructura. Van a ver que muchos terpenos activos justamente son lactonas sequiterpénicas. Actúan como aptenos al ligarse a proteínas de la sangre del sistema circulatorio. Un apteno es una sustancia química de pequeño peso molecular que no induce por sí misma la formación de anticuerpos, pero al unirse con una proteína de la sangre, como ser la albúmina, estimula la respuesta inmunitaria. El gocipol posee acción insecticida. Existió mucho interés farmacéutico en esta sustancia porque había interés o potencial para usarla como anticonceptivo masculino. Lo que hace es reducir la motilidad de los espermatozoides. Está presente en el algodón, en el Gossypium hirsutum, en glándulas que están subepidérmicas que están distribuidas tanto por los capullos como por el cuerpo de la planta. Después tenemos la artemisinina, que es un antimalárico presente en especies de artemisia, como por ejemplo la altamisa, que es Artemisia absinthium. En combinación con otros antimaláricos, se puede usar para prevenir el desarrollo y resistencia del parásito de la malaria, que es el Plasmodium falciparum. En la parte superior de la pantalla estamos describiendo una respuesta que ocurre cuando las plantas solanáceas son atacadas por microbios. Cuando la planta es atacada por microbios, se genera una señal que es el elicitor, en este caso un elicitor fúngico, es decir, una molécula, en este caso que se libera, que sirve de señal en presencia de ataque de hongo. Los elicitores, al aparecer, sirven, como digo, de señal para la síntesis de fitoalexinas, en este caso sequiterpénicas. Y la planta usa farnesilpirofosfato tanto para la síntesis de sequiterpenos como para la síntesis de escualeno, que es el precursor de todos los triterpenos. Lo que hace es, direcciona los recursos para la síntesis de fitoalexinas, lo cual incrementa la actividad de sequiterpenos ciclasas, que sintetizan fitoalexinas, en detrimento de la actividad de escualeno-sintasa, que sintetiza el precursor común de todos los triterpenos, es decir, que redirecciona su metabolismo para defenderse.
Entre los sequiterpenos tenemos los tricotesenos, que son unas micotoxinas producidas por hongos de los géneros Fusarium. Tenemos el deoxinivalenol, por ejemplo, y el nivalenol. Son unos sequiterpenos muy hidroxilados, que son tóxicos para nosotros si están en suficiente cantidad en alimentos. De hecho, son contaminantes naturales de grano y otros productos en donde puede crecer el hongo. El ácido abscísico tienen representado ahí, es una fitohormona, lo van a ver mejor con el doctor Soberón. Tenemos el guaiazuleno, que es está en el aceite de palo santo, le confiere el color azul, se lo usa como colorante volátil, entre otros. Y tenemos otras moléculas que probablemente están descritas en la narración de la clase y los pueden ver un poquito más. Los diterpenos son moléculas no volátiles, es menos frecuente que aparezcan en aceites esenciales y son muy comunes en cambio en resinas, donde cumplen roles de defensa. Algunos son irritantes para la piel y muchos son toxinas y antialimentarios. La mayoría son moléculas cíclicas. Las diterpenos ciclasas pueden actuar por dos mecanismos para generar terpenos y terpenoides. Tenemos la ciclación de tipo A, donde en el caso de la producción de taxadieno, lo que ocurre es que se ioniza el pirofosfato que está contiguo o cercano a un doble enlace. Este doble enlace genera un carbocatión de carga deslocalizada y que es capaz de atacar algunos de los dobles enlaces que están presentes en la molécula, de tal suerte que se forma el compuesto cíclico. Esto es similar a lo que hemos estado hablando hasta ahora de las síntesis mediadas por las terpenociclasas y peroxitransferasas que hemos visto antes. Sin embargo, se puede dar entre los diterpenos la ciclación de tipo B, donde el carbocatión formado se forma un carbocatión a partir de un doble enlace interior de la molécula que no es el que está contiguo al pirofosfato. Y ese carbocatión es capaz de atacar a un doble enlace de la molécula generándose ciclación en la molécula. Y en la segunda instancia, muchas diterpenosintasas y a veces otra enzima diferente involucrada en la vía, lo que hace es actuar como hemos visto hasta ahora, actuando ya a nivel de ionizar el pirofosfato y provocar la formación del carbocatión a partir del doble enlace que está cercano al pirofosfato. Y así ese carbocatión es capaz de reaccionar con otro doble enlace haciendo otra ciclación. Es el caso en la tipo B, el N-caureno y la producción de N-caureno y la producción de abietadieno. Aquí tienen, por ejemplo, por eso que hay dos tipo B. En la tipo B de arriba de N-caureno hay dos enzimas participantes en la síntesis, mientras que en el tipo B de abietadieno es la misma enzima la que da lugar al abietadieno en dos instancias, en dos etapas, en una síntesis con dos etapas sucesivas. Entre los diterpenos tenemos moléculas carcinogénicas como los ésteres de Forbol, que se usan para modelos justamente para simular carcinogénesis, están presentes en plantas de las euforbiáceas, de la familia de euforbiáceas. Y después tenemos el ácido abiético, que está en resina de pino, y tenemos también el paclitaxel, que es un antineoplásico muy conocido, que se extrae, el nombre comercial Taxol, que se extrae de árboles de coníferas del género Taxus. El Taxus, entre ellos el Taxus brevifolia, el Taxus lo que se hace es de la corteza, se extrae el paclitaxel. El problema es que las cantidades que son necesarias para el consumo que existe a nivel mundial del paclitaxel no dan abasto. Eso vamos a ver en la clase de biotecnología, que actualmente se cultiva in vitro células para la producción de paclitaxel. El paclitaxel se usa para varios tipos de cánceres, como ser cáncer de mama o cáncer de ovario.
Hay diterpenos que son acíclicos, es el caso del fitol. El fitol, ya les he contado en la clase de fotosíntesis, que es una molécula que ancla a la clorofila en la membrana tilacoide. El fitol es el precursor de la vitamina E, del tocoferol. Y también a partir de él se sintetizan derivados que dan lugar a la vitamina K1. La vitamina K1 tiene una parte quinona y después unida al derivado fitol. También hay giberelinas, que son fitohormonas, que ya les he comentado, son diterpenos, presentan en común todas ellas el anillo gibano. Se conocen alrededor de 90 moléculas de este tipo. Están presentes, una de las más conocidas, el ácido giberélico o GA3, están presentes en todas las plantas porque son metabolitos primarios y el doctor Sobrón le va a hablar más de eso. Algunas de estas de ejemplos a lo mejor están un poco más desarrollados, después vean en las narraciones de las clases que también les voy a proveer. Los triterpenos, ya les comenté que se sintetizan a partir del escualeno, y el escualeno sufre oxidación generando ese epoxi escualeno, y el epóxido de escualeno puede sufrir a su vez ciclación, dando lugar al cicloartenol. A partir del cicloartenol puede haber una bifurcación en la vía, puede ser que se sinteticen sustancias que tienen el patrón estructural de la beta-mirina, como ser los ácidos oleánico y el ácido ursólico. El ácido oleánico es una sustancia que es responsable del brillo de muchas frutas. Por ejemplo, el brillo natural de la manzana es provisto por el ácido oleánico. El ácido ursólico es un isómero de ácido oleánico. Tanto ácido ursólico como oleánico ayudan a reducir tumores en la piel. El ácido ursólico es antiinflamatorio, estimula el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo, ayudando a que crezca el pelo, y posee actividad antimicrobiana, hepatoprotectora, y supuestamente su consumo ayuda a quemar grasas. El cicloartenol también puede seguir una vía que sería la de síntesis de esteroides. Los esteroides se caracterizan porque en general presentan una estructura básica que es la del ciclo pentano per hidrofenantreno, que son los 4 ciclos que ven en la estructura de los fitoesteroles. Entonces, el primero que se sintetizarían por esta vía serían los fitoesteroles, como el citoesterol, el estigmaesterol, y de allí derivarían otros esteroides, como por ejemplo los brasinoesteroides, en el caso del brasinólido, que es una fitohormona, que la van a ver en más detalle con el profesor Soberón. Los fitoesteroles son triterpenos, triterpenoides, que se caracterizan por presentar en su estructura el anillo ciclopentano per hidrofenantreno. Existen alrededor de 300 esteroles conocidos en planta. Frecuentemente presentan un ácido graso esterificado en el hidroxilo, ubicado en carbono 3, y pueden presentar alquilaciones en el carbono 24, como por ejemplo en el citoesterol y el estigmaesterol que tienen representados aquí. Los fitoesteroles juegan un rol estructural en las membranas vegetales, aumentan viscosidad y estabilidad de membrana. Esta función es análoga a la que cumple el colesterol en las células animales. El estigmaesterol y el citoesterol constituyen el 70% de los esteroles presentes en la planta. Los fitoesteroles se usan como aditivos alimentarios para bajar los niveles en sangre del colesterol total, colesterol LDL, disminuyendo así el riesgo de sufrir enfermedades coronarias.
Las saponinas son sustancias que en medio acuoso generan espuma. Existen saponinas triterpénicas y saponinas esteroidales. Las saponinas triterpénicas, que son las que ven en la parte superior de pantalla, o sea, de la raya marrón para arriba, se caracterizan por presentar 30 átomos de carbono, mientras que las esteroidales presentan menos cantidad. Se usan en detergentes, cosméticos y como espumantes de bebidas. Por vía oral no son tóxicas, son tóxicas para peces. Por vía, por vía sanguínea, el torrente sanguíneo, son peligrosas porque tienen actividad hemolítica. Presentan en general actividad antimicrobiana, muchas tienen roles de defensa en las plantas. En general proveen sabores amargos, pero algunas son dulces. Por ejemplo, el ácido glicirrícico, que es una saponina triterpénica, tiene un poder endulzante que es 30 veces superior al de la sacarosa o azúcar común. Se suelen usar como expectorantes suaves, diuréticos y antiinflamatorios, y algunos presentan actividad anticancerígena. Entre las esteroidales, entre las saponinas esteroidales, acá tienen una, por ejemplo, que tiene anillo spirostano, que es esa estructura que ven ahí marcada, y cuando se la reemplaza el oxígeno del anillo spirostano por un nitrógeno, el compuesto existente en realidad ya no se lo considera saponina, sino que por contener nitrógeno se lo considera alcaloide. El caso de los alcaloides esteroidales, como la solazonina, que son producidos por las solanáceas y que están en las partes verdes de muchas solanáceas confiriendo toxicidad. Estos alcaloides esteroidales sí son tóxicos por vía oral. Entre las saponinas son interesantes las sapogeninas esteroidales del ñame. La sapogenina es la parte aglicona de la saponina, porque la saponina, creo que no lo dije, pero en realidad tiene esa particularidad de generar espuma gracias a el hecho de que presenta por un lado azúcar, pero por otro son glicósidos, son glicósidos. Y el hecho de presentar la estructura aglicona terpénica pegada al azúcar es lo que le genera la capacidad de generar la espuma. La parte aglicona de la saponina es lo que se llama sapogenina. Y entre ellas son interesantes del ñame, que el ñame es una planta que se consume el tubérculo, esta cosa marrón que ven ahí cortada a la mitad. Se consume en Asia, en África y en el Caribe. Es rico en sapogeninas como la diogenina, que son utilizadas como precursores para la síntesis de progesterona en píldoras anticonceptivas. Los glicósidos cardiotónicos son también compuestos de tipo esteroidal. Ven que tienen el núcleo típico del ciclopentano perhidrofenantreno y unido a él presentan una pentalactona, como en el caso de los cardenólidos, o una hexalactona, como en el caso de los bufadienólidos. Los cardenólidos, hay varias plantas que los producen, entre ellos los más conocidos están las plantas que los producen, está por ejemplo la Digitalis purpurea, produce digitoxina y digoxina. La digoxina también se conoce como digitalina. El Digitalis purpurea, para el que tenga interés, se lo puede conseguir, se lo crece espontáneamente en la zona de Yala en Jujuy. Ha sido introducido por los ingleses y la planta hoy en día se multiplica espontáneamente. Los cardenólidos y los bufadienólidos tienen la particularidad de actuar como tónico del corazón.
aumentan los latidos del corazón. Eh, los cardenólidos se usan, de hecho, en farmacia para aumentar el ritmo cardíaco en personas que padecen de hidropesía. La hidropesía es una enfermedad que se caracteriza por provocar acumulación de líquidos en el cuerpo y al aumentar la frecuencia cardíaca, lo que hay un mayor bombeo de agua hacia los riñones, y eso permite que ya tiene un efecto diurético, o sea, se permite eliminar exceso de líquido. El problema es que la dosis tienen actividad en dosis muy bajas y la dosis que tiene efecto farmacológico está muy cerca de aquella dosis que es tóxica para las personas. O sea que tiene que ser administrado con mucho cuidado. Los bufadienólidos, muchos de ellos, hay algunos que son producidos por plantas, pero muchos de ellos son producidos por sapos. Entre las moléculas de este grupo está la L-virgenina, que se ha visto con potencial para controlar a la leishmania, causante de la enfermedad de leishmaniasis, y al Trypanosoma cruzi, responsable del mal de Chaga. Otro esteroide interesante son las fitoedizonas. Son producidos por varias plantas, imitan en su estructura a hormonas insectiles. Por ejemplo, los helechos producen fitoedizonas. Lo que ocasiona es que alteran el balance hormonal del insecto inmaduro, de tal suerte que provocan un adelanto de los procesos de muda, y eso hace que el insecto se muera, se malforme, no pueda terminar de pasar al estado adulto. Existen animales que son inmunes o en realidad no sufren toxicidad al alimentarse de ciertos metabolitos de defensa. En este caso tenemos a la mariposa monarca que sus larvas se alimentan sus orugas, de plantas del género Asclepia, que son productoras de cardenólidos. Los cardenólidos tanto confieren, además de provocar estos efectos tóxicos que les he contado, tienen unos sabores amargos. A la oruga y a la mariposa, a la oruga no le hace nada e incluso sobreviven en la mariposa adulta, se acumulan y sobreviven en la mariposa adulta. Los pájaros, hay pájaros que se alimentan de monarca, que una vez que cuando se alimentan de estas plantas, aprenden a no tocarlas, porque justamente adquieren aparentemente un sabor muy asqueroso. Entonces, un ejemplo de un animal que evolucionó de tal suerte de utilizar en su defensa, en defensa propia, los metabolitos de defensa de una planta. Los limonoides son los triterpenoides muy amargos para humanos y animales. Los más conocidos está la azadiractina A, que es producida por el árbol del Neem. Es un árbol que Azadiracta indica crece en Asia, en India. Y esta planta, las hojas, o sea, la presencia de la azadiractina, la planta, las langostas no la comen. Y hay varios insectos que tienden a no comerla. Y la azadiractina, que es el limonoide que contiene, actúa de hecho como un disuasivo alimentario muy potente contra langostas y otros insectos. También tiene efectos tóxicos la molécula como tal para insectos. Un pariente del Neem es el paraíso, que es el Melia acedrac, y el paraíso también produce limonoides. De hecho, si bien nosotros es muy común el paraíso aquí en Argentina, en realidad un árbol introducido. Se introdujo justamente cuando en Argentina eran frecuentes las plagas, las mangas de langosta, porque el paraíso, al contener estos limonoides, no es atacado por las langostas, o sea, le dejaban el follaje, las langostas le dejaban el follaje intacto. Otro limonoide conocido es la limonina, que está presente en las cáscaras y en las semillas de los citrus. También confieren amargor justamente a los jugos, por ejemplo, de naranja y de mandarina,
por lo cual a veces si confieren mucho amargor pueden ser un problema. De hecho, a veces se miden los niveles de limonina. De la azadiracta índica, del NIM, les puedo comentar que se trabajó muchísimo en el desarrollo de biopesticidas basados en la planta esta, tanto en lo que es la presencia de la azadiractina, como también de los aceites esenciales de los frutos de la planta. Los tetraterpenos son compuestos que derivan del fitoeno. El fitoeno es desaturado por acción de fitoeno desaturasa y de sigma-caroteno desaturasa, de tal suerte que se generan sucesivamente el fitoflueno, el sigma-caroteno, el neurosporeno y finalmente se genera el licopeno. Fíjense que las desaturaciones que hacen estas enzimas van generando dobles enlaces hasta que en el licopeno se observa el patrón típico de dobles enlaces conjugados propio de los carotenoides. El licopeno después es el precursor común de todos los carotenoides, después sufre ciclación de los extremos de la molécula, generándose varios carotenoides, como por ejemplo el alfa-caroteno o el beta-caroteno. Los carotenoides comprenden no solamente los carotenos, sino también las xantófilas, que son los carotenoides más oxidados. Son pigmentos rojos, anaranjados y amarillos, y se presentan en membranas de cloroplastos y dentro de cromoplastos, dando color a flores, frutos y raíces. Bueno, acá tenemos diferentes fuentes de carotenos. Ya hemos hablado de la función primaria de los carotenos, que disipan energía y evitan la formación de radicales libres. Y también hay, en el caso de xantófilas, hay xantófilas que por quiebre oxidativo dan lugar al ácido abscísico. El ácido abscísico se sintetiza entonces por quiebre oxidativo de xantófilas, recuerden eso, porque el ácido abscísico es un sequiterpeno, pero no se sintetiza a partir de farnesil pirofosfato como los restantes sequiterpenos. Es una pregunta maravillosa para hacer meter la pata a los alumnos en parcial. La función secundaria que tienen es conferir, los carotenoides en general es que confieren color, y eso atrae organismos que consumen los órganos y ayudan a la dispersión de las semillas, por ejemplo, en el caso de los frutos. Vamos a ver el ciclo de las xantófilas. Las xantófilas les dije que son unos carotenoides muy oxidados. Tenemos la violaxantina, la anteraxantina y la zeaxantina. Estas sustancias son las responsables del efecto fotoprotector, de tener efecto fotoprotector de los fotosistemas en proceso de fotosíntesis. Básicamente, las xantófilas son derivados oxigenados de carotenos. Ya ven que tienen hidroxilos y tienen grupos epóxidos. Están comúnmente presentes proporcionando color amarillo a las hojas secas. Estas sustancias participan en lo que se llama el ciclo de las xantófilas, que consiste en que a medida que va transcurriendo el día, cuando se va aproximando el momento de máxima captación de energía, que es al mediodía, se llega a la máxima intensidad de luz a la planta, se observa que la violaxantina se encuentra en los mínimos, alcanza un mínimo, y que la zeaxantina y anteraxantina alcanzan un máximo. En baja intensidad de luz, es decir, al principio y al final del día, se observa que es al revés, que la violaxantina está en cantidades máximas y que la zeaxantina y anteraxantina se encuentra en cantidades mínimas. Cuando están en mediodía, lo que está ocurriendo es el ciclo de las xantófilas, que es que hay deepoxidación de violaxantina hacia zeaxantina pasando por anteraxantina, y también hay procesos de epoxidación pasando de zeaxantina a violaxantina. Estos procesos, que son básicamente de oxidación-reducción, permiten justamente eliminar
el exceso de energía de los fotosistemas, evitando la formación de los radicales de las formas reactivas de oxígeno. El proceso de deoxidación y epoxidación es regulado enzimáticamente. Los carotenoides son importantes porque tienen actividad provitamina A. En mucosa intestinal son degradados a retinol, o sea, la vitamina A. Se consumen en frutos y vegetales y en productos animales como son los huevos. En dietas basadas en arroz, el problema es que hay deficiencias de vitamina A. Eso provoca ceguera nocturna, que es la incapacidad para ver, distinguir con precisión los contornos de los objetos en oscuridad, cuando hay poca luz, y xeroftalmia, que es un problema de la conjuntiva del ojo, básicamente se seca y se termina dañando, permanece seca la conjuntiva y se termina dañando la córnea. Para evitar la deficiencia de vitamina A, lo que se desarrollaron son variedades de arroces denominados dorados, porque acumulan beta-caroteno en el endosperma. Estos arroces ha sido posible por transgénesis, porque se han introducido en el endosperma todas las vías de síntesis de terpeno, que se conocen todas las enzimas, hasta el beta-caroteno. Se los puede usar como para aumentar la pigmentación de productos animales, por ejemplo la flor de tajete, que es rica en cantasantina, se la haga a la dieta de gallina e incrementa el color de amarillo en la yema de huevo. Y se la usan también los carotenoides como colorantes de alimento. Tiene el arroz dorado respecto al arroz común. Y los carotenoides se pueden utilizar como ingrediente de píldora de bronceado. En dosis suficiente colorean la piel, aunque lo que se dice es que no protegen la radiación de la radiación ultravioleta. Bueno, no sé si saben, pero personas que comen mucha zanahoria terminan adquiriendo el color naranja del caroteno justamente por la ingesta, se acumula por la ingesta de exceso de zanahoria, bueno, se le acumulan los carotenoides. Se los puede usar en tratamiento de enfermedades fotosensibles, por ejemplo las porfirias. Son unos trastornos en los cuales justamente se generan irritaciones de piel que pueden ser tratadas con carotenoides. Que básicamente los carotenoides, además de disipar energía, bueno, tienen justamente lo que tienen es que son moléculas con muchos dobles enlaces, entonces tienen actividad antioxidante. Y también para tratar dermatitis, se puede usar para tratar de dermatitis. Dietas ricas en carotenoides se supone que reducen el riesgo de padecer cáncer de pulmón, enfermedades coronarias y algunas enfermedades degenerativas. Entre los politerpenos tenemos metabolitos primarios como las plastoiubiquinonas y los dolicoles, y como secundarios metabolitos tenemos caucho, la gutapercha y el chicle. El caucho es un politerpeno que se extrae del Hevea brasiliensis, que es el árbol de caucho. Lo que se hace es practicar esas ranuras que ven ahí en la corteza del árbol y eso permite que se libere el látex en donde está el caucho. El caucho utilizado directamente como material, el problema que tiene es que se deforma y se hace es muy quebradizo. Para evitar eso, lo que se hace con el caucho es tratarlo en un proceso llamado vulcanización, que es aplicarle azufre en calor, y eso le da una mayor dureza y una mayor resistencia. Antes, los neumáticos, por ejemplo, muchas formas de neumáticos se usaban directamente solamente caucho. La gutapercha es otro poliisopreno. Originalmente se extraía de Palaquium guta, que es un árbol que crece en Asia. El problema es que eso se exportaba, se extraía el látex de la Palaquium guta, se usaba como aislante, incluso para los cables de telégrafo se usaba como aislante, para los cables que se usaban en el fondo del mar, porque los animales marinos no los rompían. El problema es que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses ocuparon buena parte de Asia, se detuvo la exportación de la gutapercha hacia Estados Unidos,
Entonces se buscaron fuentes alternativas. Y los norteamericanos encontraron que en los desiertos del sur de Estados Unidos y norte de México crece una planta que es el Parthenium argentatum, que acumula gutapercha en sus vacuolas. La gutapercha obtenida a partir de un argentatum tiene ventajas respecto de la obtenida de la Valachium guta, de que no se extrae un látex. Los látex en general contienen proteínas que tienen actividades alergénicas. Entonces, por ser muy hipoalergénico, la gutapercha de Parthenium se puede utilizar para la fabricación de condones, la fabricación de catéteres y de guantes para uso quirúrgico. Bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco la atención dispensada y nos vemos en la clase que viene, o nos escuchamos al menos.